Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Como cada día martes, saludamos a la fanaticada de Hágase la Luz, capítulo 207, hoy en vivo y en directo. Y parto por saludar a quien me acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Pati? Bienvenida a un nuevo Hágase la Luz. Tenemos un programa entretenido hoy, ¿verdad? Así es, hoy tenemos un invitado. Pronto iremos introduciendo de qué se trata la temática, pero no puedo dejar de referirme a la contingencia porque lo que ha ocurrido en las últimas semanas no para de generar material, no para de generar novedad y noticias desde aquel martes 15 de octubre en el cual se abrió este problema respecto a las tarifas y a los precios de generación. Pero quiero referirme un par de minutos a lo que me sigue o no para de sorprenderme, que tiene que ver con las vocerías, tiene que ver con las intervenciones comunicacionales y que, salvo honrosas y escasas excepciones, la mayoría tiene un nivel de desafección o de falta de asertividad que resulta tremendo, ¿no? Cuando te tienes que relacionar con los medios, cuando tienes que hablarle a la opinión pública, tienes que hablarle en simple, tienes que tratar de ser asertivo y eso escasea, ¿ya? Y creo que esto, bueno, nos ha acompañado en estas 2 semanas. Desde el inicio, desde la estrategia que se utilizó para comunicar el error, el problema que había en el cálculo, y no quiero entrar al fondo, sino que me quiero quedar en la esfera, en la dimensión comunicacional, pero desde ese día en adelante, no han sido muchas las intervenciones asertivas, ¿ya? Desde cómo se comunicó, cómo se informó, lo que había que informar, las cifras en juego, los efectos, impactos tarifarios, el cómo se iba a restituir, o sea, se generó una expectativa, se generó una bola de nieve, está probablemente completamente sobredimensionada y que, bueno, se están pagando de alguna manera los costos de aquello, pero eso no para de generar material, porque ayer nos enteramos de que no había acuerdo, o había acuerdo, pero no había acuerdo. ¿A qué me refiero? El Ministerio de Energía convocó a las empresas, las sentó en la mesa, las empresas declararon estar disponibles para restituir los fondos. Luego ayer el gobierno anuncia que hay un acuerdo y sale el gremio de las generadoras indicando que están disponibles pero no hay acuerdo. Entonces, eso no hace sino confundir y, en vez de contribuir e iluminar a la opinión pública, lamentablemente se hace todo lo contrario. Por lo tanto, quería tocar este punto, llamar la atención de cómo las agencias de comunicaciones tienen un gran nicho acá, porque hay mucho que corregir, hay mucho que entrenar, hay mucha vocería que mejorar. Ya veremos si eso lo toman las agencias de comunicaciones, con las cuales no tengo ninguna relación, por cierto, pero lo trato de poner como un tema en esta apertura a propósito de la contingencia local y lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Así que con esto te paso la palabra, Pati, y tal vez tú te quieras referir a otro tema y tal vez introducirnos a la conversación que se nos viene con el invitado de hoy. Sí, está difícil, Daniel, porque aparte de que los temas en general del mercado eléctrico encuentro que tienen un elemento técnico y que no siempre son tan simples de comunicar, pero aparte de eso yo te diría que yo veo con cierto, no sé si decirte pena, recelo, decepción tal vez, que creo que varias de las comunicaciones se han hecho con un sentido más utilitario, o sea, que no tienden necesariamente a informar a la población, sino a tal vez incluso a confundir. Y yo no sé si es porque no hay un entendimiento completo del problema o porque efectivamente se está utilizando la confusión a corto plazo como para
para llevar la discusión a ciertos lugares. Pero bueno, no me voy a referir más específicamente que eso, porque creo que no amerita, pero bueno, a eso vamos. Con respecto al invitado de hoy, uno de los temas que creo que se ha hablado mucho en los últimos 4 o 5 años es con respecto a la inversión extranjera, los proyectos de energía renovable, especialmente los proyectos utility scale. Si ha habido vamos a decir, un bache de inversión, si se han ralentizado algunos de los procesos, si hay más jugadores o menos jugadores que antes. Y en general, la generación distribuida con los PMGDs ha tenido un espacio que se le ha dado y que ha tenido mucha discusión, pero específicamente el utility scale y en específico el utility scale referido a IPPs, no tanto a utilities o a empresas muy grandes, creo que tiene un espacio que es importante dentro de lo que es la transición energética y que merece la pena discutir. Y para eso hemos invitado al invitado de hoy, que es gerente general de una IPP y que él es también alemán. Por lo tanto, les voy a dejar con la canción de hoy, que la he elegido también una canción en alemán. 99 Luftballons o 99 globitos de aire. Es una canción muy alegre, vamos a decir, pero que trata un tema bastante delicado, como puede ser un incidente nuclear que se desencadena a raíz de soltar 99 globitos al cielo. Así que les dejo con la canción de hoy, que es de Nena. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt.
Súper bienvenidos todos de vuelta. Les presento a nuestro invitado de hoy, entonces, es Lutz Kindermann. Lutz es Managing Director de WPD. Anteriormente era Country Manager de la misma empresa y lleva casi 19 años en esta empresa desarrollando proyectos utility scale, eólicos, fotovoltaicos y seguro que también de baterías. Trabaja en Chile y hasta en Chile muchísimos años ya, pero anteriormente ha trabajado en otros países, Alemania, USA e incluso Rumanía, entiendo. Y tiene un máster en geoquímica de la Universidad de Freiberg y un MBA de la Universidad de Reutlingen. Así que bienvenido, Lutz. Un placer tenerte acá con nosotros para hablar desde la perspectiva de un IPP en Chile. Hola, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias de él. Un gusto estar acá. Gracias a ti, Lutz. Bienvenido a Hágase la Luz y partamos con una primera pregunta que puede introducir a nuestra audiencia. ¿Quién es Lutz Kindermann? Y cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. ¿Cómo llega un alemán, un geoquímico, a liderar acá una empresa de desarrollo de proyectos de energía renovable? ¿Cómo llega a Chile y cómo se introducen en este mundo de la energía, en este mundo del desarrollo de proyectos renovables? Sí, le explico un poco. Bueno, soy de origen alemán, importado a Chile, y cuando miro atrás, creo que mi camino profesional también refleja un poco de quién soy. Entonces empecé estudiando la geoquímica, entre la geología, la minería, y en los años 90, justamente después de la reunificación de Alemania, eso también me marcó mi historia. Estudié en la parte este de Alemania, donde los soviéticos habían dejado minas de uranio abandonadas cuando se retiraron y quedaba toda la contaminación. Entonces yo empecé a trabajar en limpiar todo lo que quedaban con estos restos de la contaminación, que era uranio que se necesitaba para la Guerra Fría, para energía nuclear y todo. Y con el tiempo yo empecé a entender de que limpiar y eliminar los desechos no es lo ideal. Yo creo que hay que crear tecnologías limpias desde el origen. Y así llegué a las energías renovables en 2007 y en Alemania y ayudé a la empresa al inicio de expandir sus actividades al extranjero, trabajando en Rumania, en Argentina también. Y en 2009 llevé la empresa a Chile y desde ahí, en 2011, me radiqué acá en Chile y empezamos junto con un equipo muy motivado de desarrollar y construir 3 parques eólicos que a esa altura ya tenemos unos 3 años en operación, que son unos 300 megas en la 8ª y la 9ª región. Mayeco es el proyecto más grande de la Araucanía con 273 megas. Yo creo que ese es un proyecto emblemático que también me ha marcado en toda esa trayectoria. Así que mi camino es un poco al revés, llegando de la contaminación, viendo la complejidad en que se encontraba el sector y ojalá contribuyendo en mi camino a algo que justamente marca ser limpio desde el principio. Súper. Y en un contexto, vamos a decir un poco más específico, ¿cuál te parece que son? Porque tú llevas desde el 2009-2011 desarrollando proyectos en Chile. Entonces, ¿cuáles te parece que son los principales desafíos que a día de hoy tiene el sector utility scale en Chile? Y bueno, si a nivel, no sé si decirte a nivel institución, teniendo en cuenta que tenemos la crisis institucional que se está dando ahora mismo, la contingencia. También se ha hablado mucho del rol de las asociaciones gremiales. ¿Cómo crees que pueden ayudar las instituciones, las asociaciones gremiales a abordar estos desafíos, estos problemas o que tú ves? Hasta preguntas y... Sí, son muchas preguntas. Resumir un poco mi impresión, porque yo creo que eso aborda para una gran serie acá, pero un poco mi impresión también con la visión que tiene nuestra casa matriz a Chile. Nosotros miramos y vimos que hace 10 años, cuando Máximo Pacheco impulsó justamente la reforma eléctrica, abrió el mercado y las energías renovables entraron
Eso fue una jugada muy valiente y un paso muy importante. Yo creo que ha sido bastante único lo que hemos observado en mercados internacionales. Y de ahí en adelante nosotros habíamos participado en la licitación de suministro 2015. Sí, uno ha observado que algo ha pasado en el mercado y a eso puedo detallar un poco cuáles son estos desafíos que vemos nosotros como participantes de esa licitación, como participantes en el mercado eléctrico acá en Chile y también con una mirada hacia el futuro. Yo creo que la transición energética, el gran tema, obviamente, es el gran paraguas y bajo de eso estamos avanzando. Pero el gran desafío que uno podría observar es, ¿logramos avanzar con la transición energética en la medida que queríamos o no? Eso para mí es un gran interrogante y eso dejo abierto porque yo creo que algo ha pasado en el mercado que ha detenido o ha realizado un poco ese desarrollo. Un gran desafío es que la energía limpia y la barata o a precio razonable llegue realmente a los hogares de Chile. Yo creo que estamos viviendo eso en la coyuntura actual, que siempre la pregunta es, ¿y dónde está la energía barata? La energía barata está, pero no llega. Entonces, yo creo que algo ha pasado en el mercado que, por falta de flexibilidad, por ciertos factores, esta energía no se puede suministrar o no se puede suministrar en la manera, en el precio que debería haber llegado. Yo creo que esa es la gran interrogante. ¿Va a llegar en algún momento la energía limpia, barata a los hogares o quedámonos retrocediendo en algún momento? Espero que no. Y eso principalmente tiene que ver con la composición del mercado y dejar el mercado bastante a sus propias fuerzas, siendo un mercado regulado, pero hay que decir, este mercado requiere unos lineamientos estrictos, una visión clara a dónde queremos llegar. Si queremos decarbonizar completamente, está bien, y más allá de decarbonizar es, ojalá poder salir también del gas y que el gas natural no sea la siguiente barrera que vamos a enfrentar, que va justamente desplazar energía renovable en el mediano y largo plazo. Yo puedo decir, en Alemania eso está pasando. El actual gobierno en Alemania justamente piensa en instalar 20 gigavatios de centrales a gas. Entonces, eso es una transformación, una transición bastante larga. Yo creo que en Chile no deberíamos permitir que esto pase. Ojalá sea una transición hacia una matriz limpia, pero en otro ritmo. ¿Y cómo hacer eso? Vemos la regulación en detalle. Tú preguntaste un poco sobre las asociaciones gremiales y cómo nos movemos en eso. Yo creo que mi observación personal un poco es, en los últimos años hemos visto muchos observadores, asociaciones y entidades que han hecho comentarios, pero realmente haber impulsado cambios ahí no me queda claro. Entonces yo siento que se requiere unos impulsos o unos impulsores mucho más fuertes para ir adelante. El esfuerzo que hizo Máximo Pacheco, ningún otro ministro ha hecho en los últimos años, de avanzar y crear un marco para las energías renovables. Y siempre hablamos de la estabilidad regulatoria, está bien, pero estabilidad no debe significar estancamiento. Entonces tenemos que avanzar y tenemos que adaptarnos. Entonces mi gran tema es, ¿dónde está el avance? ¿A dónde deberíamos llegar para avanzar con la transición energética? Entonces es mi gran interrogante y tengo dudas de que los últimos años hemos logrado algo y que hemos logrado, no estoy seguro. Lut, siguiendo un poco el hilo de tu respuesta, mencionaste varios temas. Es innegable que han habido cambios, transformaciones que están concentrados en el sector eléctrico, en la matriz eléctrica, y en una década o un poco más son notables, son bien evidentes las transformaciones que han ocurrido. Y claro, se requiere un ambiente de negocio, se requieren condiciones regulatorias, pero también se requieren instituciones. Instituciones para que, claro, mencionabas el gas,
cuando todavía no hemos sacado el carbón. Entonces, hay todavía un trabajo ahí, un esfuerzo pesado en avanzar en ese plan de retiro del carbón, que por lejos debe ser la primera prioridad. Pero vuelvo a las instituciones que están cada vez más cuestionadas por lo ocurrido el año pasado, en eventos, en congelamiento de tarifa, por apagones, por errores, etc. No quiero entrar en el detalle de cada uno de los casos, pero hay ya cada vez más voces que tienen un juicio cada vez más crítico de la institucionalidad. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu preocupación al tema? ¿Amerita una revisión del funcionamiento de esta, algún rediseño, cambios para la etapa que viene o la etapa en la cual se debe transitar, pensando aquí al año 40 o 50 tal vez? No, sí, de acuerdo con eso. Yo creo que sí amerita una revisión más profunda, porque el mercado ha cambiado radicalmente en los últimos 20-30 años y las institucionalidades tienen que acompañar este cambio. Yo creo que es un ritmo que hay que mantener en ese sentido. Yo creo que hay que mantener un ritmo en actualizar estructuras, decretos, procedimientos que eran diseñados para otra época. Entonces, si venimos de un sistema hidrotérmico, costos marginales, ¿a dónde queremos llegar? Yo he visto muchas ideas positivas y he visto también muchas propuestas, pero la institucionalidad debería acompañar este cambio. Actualmente estamos, no le decía sin ministro de Energía, estamos con un medio ministro de Energía porque comparte dos tareas. Entonces, que el biministro, pronto transición de gobierno, ¿qué viene después? Lo que sí observo, o también se observa desde Alemania, es que Chile siempre ha tenido o mantenido su compromiso con las energías renovables, independientemente del color de gobierno. Eso es súper positivo y yo creo que es algo que hay que rescatar, y que un plan de decarbonización que se presentó hace poco también demuestra que es trascendental. Eso es algo positivo y lo puedo decir desde Europa. Hemos visto gobiernos que no le importa nada lo que ha dicho el gobierno anterior y rompieron estos trayectorias. Yo creo que Chile, y rescato eso, es muy valioso de mantener una dirección. Sin embargo, hay que empujar y las instituciones deberían acompañar, ojalá, ese camino. Tenemos excelentes profesionales en el sector eléctrico y hay que sobrepasar un poco ese estancamiento de ojalá no haya otro apagón. Mencionaste esto. Sí, el tema seguridad de suministro es relevante, pero por ende no podemos estar paralizados porque una cierta institucionalidad, el coordinador está en cierta situación. Actualmente la CNE está en una situación difícil. Yo creo que sí, las instituciones tienen que cuestionarse. Y no quiero decir que ser una revisión destructiva de eso, no, hay que adaptarse, pero mantener el camino. Yo creo que mi preocupación es que no he visto suficientemente el espíritu de avanzar y usar otras herramientas o otro pensamiento. Se ha visto, pero siempre quedan ahí como una idea y no avanzan en concretarse. Y eso tiene que ver con una quizá mayor visión de la política energética. Ojalá con un futuro gobierno vayamos a tener también una visión amplia hacia el futuro y renovando también las instituciones. Yo creo que sí merece. Específicamente, yo me voy a meter un poco en temas regulatorios que afectan a los proyectos como los que están desarrollando ustedes. ¿Qué cambios regulatorios has visto implementados en los últimos 2-3 años que hayan tenido un efecto más positivo en los proyectos en el desarrollo o en la inversión de proyectos? ¿O qué puntos consideras que son importantes y que no se han abordado, por el contrario? Te quería devolver la pregunta. ¿Cuáles son estos cambios? Entonces, en los últimos 2-3 años, de verdad, cambios bien escasos, particulares. Yo creo que un gran logro ha sido resolver el PEC 3, eso sí, pero eso ha sido una carga del pasado. Pero si vamos a ver lo que se ha hecho, lo que se ha realmente cambiado, yo diría muy poco. Y muy poco por diferentes motivos.
lo que sí rescato, y eso dije anteriormente, el plan de decarbonización para mí es un vehículo súper relevante que esto marca el camino. Ojalá este plan vaya a tener una continuación y también una implementación. Pero y el DC 125 también, se está discutiendo, se está avanzando. Había un espíritu de avanzar en ciertos elementos, pero lamentablemente hasta la salida del ministro no hemos llegado a mayor conclusión y por ende hay muchos temas en falta. Entonces, solamente dejar claro la inversión para futuros proyectos, la bancabilidad de proyectos con suministro regulado, se está trabajando, pero lentamente. No sé si se vaya a recuperar en algún momento. No quiero detenerme a la permisología porque eso es de un campo súper amplio. Pero yo creo que los cambios que se sabe que posibles cambios existen, hay mucho potencial de mejora. El gran cambio que debería realizarse, debería enfrentarse y empezar a trabajar es el mercado, no quiero decir mercado de ofertas, un futuro mercado eléctrico, que vamos a dejar atrás también un sistema obsoleto que está causando mucha, no sé, una cancha desequilibrada, está causando daño también en mi opinión. Yo creo que el sistema de mercado eléctrico actual que estamos viendo en Chile beneficia a ciertos actores y no beneficia a otros. Entonces, yo creo que hay que ser más justo, hay que ser más inteligente en ese aspecto. Pero grandes... Sí. Y al inicio del periodo del ex-ministro, se tocaron 3 temas que probablemente había que abordar. Temas de reforma de transmisión, tema mercado mayorista y tema distribución. Y tal como tú dices, efectivamente son 3 temas que hay que seguir tocando porque no se han hecho reformas integrales en ninguno de esos 3 puntos, digamos. Sí. Cuando yo hablé con el ministro hace un tiempo atrás, me comentó que si hubiese tenido más tiempo, a él le habría gustado de trabajar más en la remuneración de servicios complementarios. Un tema súper relevante, súper necesario. No se ha logrado. Y sí, siempre por falta de tiempo o por falta de mayoría o de consenso, yo creo que es lamentable. Y ahí va un poco, ahí falta el espíritu realmente de empujar los temas. Y incluyo a los gremios y incluyo también al mundo político en ese aspecto. La fuerza de estancamiento es demasiado grande, en mi opinión, que los cambios necesarios no prosperan por algo. Gracias, Lutz. Y ya estamos llegando a la mitad de nuestro programa. Y en Hágase la Luz combinamos energía, temas muy sectoriales, pero también introducimos música. Así que este es el momento, Lutz, donde te escuchamos a ti y cuéntanos qué canción, qué tema has elegido y cuéntanos por qué lo elegiste también. Mira, otra canción alemán. Bueno, hoy estamos en la onda alemana en ese programa. Y es de un cantante, T. Ullmann, y su canción dice que no ha cantado durante 5 años. Entonces habla de una crisis del cantante, una crisis creativa, que no pudo crear nuevas canciones y quedó ahí lamentándose un poco su dilema. Y eso posiblemente tiene relación con los no cambios regulatorios, puede ser. Por algo me llamó la atención que también hay que dedicar una canción al atacamiento y también al pensar que hay que levantarse y ir más allá. Ya, súper. Muy bien, vamos con el tema elegido por Lutz y volvemos a la segunda parte del Hágase la Luz del día de hoy. Ich hab 5 Jahre nicht gesungen, eine halbe Dekade und man sieht, was passiert. Und ich weiß, es ist schade, es ist egal, wie es mir ging. Und egal, wie es mir geht, auf meinem Grabstein steht, gestorben um 19:10 Uhr. Eine Frau in meiner Küche sagt, ich habe um dich Angst. Doch es ist schön, wie du bangst, es ist schön, wenn du bangst. Und dann gibt es noch den Staat, der immer an mich denkt. Und dann habe ich dem Kuckuck mein signiertes Buch geschenkt. Er sagte, Menschen wie du
leben wie ein Stein. Menschen wie du bleiben besser allein. Ich habe alles versucht, es hat nicht gereicht. Allein in der Stadt, einsam hinter dem Deich. Ein Stift und ein Zettel und der Rest ergibt sich. Das Leben ist kein Highway, es ist die B73. Mutter geht es gut, wahrscheinlich besser als mir. Auf einem alten Weihnachtsfoto sind wir noch zu viert. Die große Frage Heiligabend: Wie erklärt man seinem Kind, dass Männer nach 100.000 Jahren immer noch Affen sind? Und dann kam Silvester und mir wurde klar, wenn der Sommer beginnt, stirbt ein weiteres Jahr. Sie meinen 8-jährigen Neffen, hier um 0 Uhr ein Bengalo schwenkt, den hab ich ihm zu Weihnachten geschenkt. 365, 24/7. Ich würd mich jederzeit wieder in dich verlieben, aber ich stimme deinen Freunden zu, lass es sein, denn Menschen wie ich bleiben besser allein. Ich habe alles versucht, es hat nicht gereicht. Allein in der Stadt, einsam hinter dem Deich. Ein Stift und ein Zettel und der Rest ergibt sich. Das Leben ist kein Highway, es ist die B73. Ich erinnere mich an alles, sogar noch an den Krieg. Der Deutsche ist erst zufrieden, wenn jemand am Boden liegt. Und dann lobt er sich selbst und tritt noch mal rein, fühlt sich moralisch überlegen, denkt, genau so soll es sein. Hier geht es nicht nach Valhalla, das ist die Bundesstraße 4. Und der Nestbeschmutzer ist mein Lieblingstier. In meiner Hand fühlt er sich wohl, ich bin so traurig wie die Söhne von Helmut Kohl. Evangelisch schlecht gelaunt zieh ich meine Runden, so wird's bleiben, ich hab 5 Jahre nicht gesungen. Lass uns noch einmal zusammen schreien, Menschen wie ich bleiben besser allein. Aber ich mag das Gefühl, das mich beschleicht, wenn ich denke, wir hätten uns gereicht. Ich vermiss dich noch immer und ich hoffe, man sieht sich. Das Leben ist kein Highway. Ich habe alles versucht, es hat nicht gereicht. Allein in der Stadt, einsam hinter dem Deich. Gib mir ein Stift und ein Zettel und der Rest ergibt sich. Das Leben ist kein Highway, es ist die B73. Estamos de vuelta entonces, después de la canción de nuestro invitado Lutz, con una conversación súper interesante sobre desarrollo de proyectos renovables, eólicos, fotovoltaicos, de almacenamiento en Chile, utility scale específicamente. También hemos hablado de mercado regulado. Lutz, como más específicamente, ¿cómo ves tú el desarrollo de proyectos? Y me puedes hablar de la experiencia específica que habéis tenido en Chile. ¿Y qué planes tiene WPD en Chile o en otros mercados de la región para seguir con la actividad que tienen ustedes? Perfecto. Mira, yo puedo más hablar por mercado de Chile porque justamente es mi responsabilidad ahí explicar un poco en qué estamos, qué hemos estado. Entonces, con los proyectos en operación, yo creo que hemos tenido una visión bastante más estratégica y realista hacia otros aspectos y vemos que un futuro crecimiento no se trata de crecer tanto en volumen, también en volumen, pero también crecer con un sentido, con un propósito, y eso es aportar
en alguna forma al sistema eléctrico estabilidad y también tener una cartera futuro de proyectos que complementa bien lo que ya tenemos en operación. Por una parte, los proyectos que hemos desarrollado son 3 proyectos eólicos que estamos viendo, obviamente, la hibridización de estos proyectos con almacenamiento, pero incluso para uno vamos a ver también la hibridización con un componente solar, porque la generación solar complementaria también a la eólica, y queremos también mostrar que es posible usar al máximo la infraestructura existente, subestaciones, puntos de conexión. Yo creo que hay mucho que deberíamos aprovechar y que como industria en general no deberíamos dejar ahí esperando el momento. Entonces, si tenemos capacidad de conexión, de evacuación de energía, deberíamos aprovechar estas y agregar los componentes necesarios. Así estamos haciendo eso, hibridizar, batería y con solar en un caso. Y por otra parte, estamos viendo un crecimiento, una ampliación de nuestra cartera con ciertos criterios bien específicos. Entonces, con la experiencia que hemos tenido, que esa energía que se genera, al menos para nuestro propósito de suministrar a clientes regulados, sí hay que acercarse más a los centros de consumo para no depender tanto de la transmisión. O sea, futuros desarrollos se van a acercar más a lugares estratégicos, por ejemplo, dejando atrás alguna otra eficiencia en la generación. Entonces yo creo que eso es un balance que tenemos que buscar. Y también buscar y tener proyectos que tienen perfiles de generación que son bien complementarios a lo que tenemos hoy día, que también conversan muy bien con la necesidad energética. Día-noche ya está claro, pero también hay que considerar la energía durante verano y en invierno. Entonces yo creo que hay que poner también un énfasis en la búsqueda de aprovechar mucho energía en invierno y también buscar los recursos cuando el recurso solar, por ejemplo, no está tan abundante en invierno. Yo creo que en esa dinámica estamos buscando en qué manera podemos establecer un portafolio con sentido, con un propósito, y también buscar estándares ambientales que van más allá de lo que se ve hoy día. ¿A qué me refiero? Yo creo que con distanciamiento, parques eólicos, viviendas, hay que tener un cuidado especial, y lo que queremos hacer es desde ya planificar con cierta holgura. Eso significa que muchos terrenos no serán aptos para el desarrollo eólico de ahí en adelante, pero bueno, hay que buscar lo que queda, y también esa es la gran pregunta: sin un plan regulador a nivel nacional vamos a quedarnos con poca superficie. Pero esto es un gran desafío para futuros parques eólicos, de poder emplazarlos y también tener estos proyectos con un estándar ambiental que es suficientemente robusto. Porque además los proyectos que tienen ustedes, alguno de ellos tuvo bastantes temas a nivel comunitario y todo eso, que fue, o sea, no fue un proyecto para nada fácil, a pesar de haber sido un proyecto de los primeros que se construyó. O sea, que ha tenido que ser una curva de aprendizaje también grande, o sea, a nivel desarrollo, a nivel cómo interactuar, digamos, con las comunidades, y que puede ir mal incluso aunque hagas las cosas más o menos bien. No, sí, es un aprendizaje, y también de ser sincero, ese aprendizaje continúa durante la operación. Yo creo que sin haber tenido la operación de los primeros años ahora, uno no ve lo que está pasando. Entonces, tú mencionaste trabajo comunitario, que es un trabajo permanente, pero el trabajo ambiental, después de la RCA, después de la construcción, viene la validación de ciertos impactos. Yo creo que hay que sincerarse también a saber cómo están los proyectos en su realidad, y ahí también llama a su responsabilidad a todos los fabricantes, al menos en la parte eólica. Todos los fabricantes tienen que cumplir con sus promesas y también con los estándares que se establecen. Entonces, uno como desarrollador, inversionista, toma una decisión basada en ciertos antecedentes, pero lo que pasa después en la operación también es una responsabilidad de los fabricantes, que también tienen que o juegan un rol relevante durante toda la vida útil de los proyectos. Preguntarte hacia futuro, ¿cómo ven el mercado eléctrico en Chile? ¿Hacia dónde se dirige o qué proyecciones tienen ustedes? ¿Qué visión de desarrollo tienen? Y en particular, a propósito de un tema que tocaste, el almacenamiento, ¿vamos hacia algún equilibrio de mercado que uno pueda proyectar? ¿O acá, tal cual ocurrió con el desarrollo solar,
que no para de instalarse, ¿eh? Tú también ahí parece que tienes algún desarrollo, algún proyecto solar. Espero que no sea en el norte, pero no explicarás por qué. Pero volviendo al punto del almacenamiento, ¿se va a canibalizar el mercado en cuanto a almacenamiento se refiere en los próximos años o no? Buena pregunta. Cuando tú me planteas, entonces, un equilibrio requiere fuerzas, ambas fuerzas. Entonces, equilibrio es balancear este asunto y tiene que moverse entre las fuerzas. Pero si tenemos una fuerza nomás, entonces yo creo que el equilibrio es difícil lograr. Entonces puede ser fácilmente llegar a colapsar y también tener otra canibalización. La canibalización que hemos vivido en el pasado entre tecnologías solar eólico o la canibalización entre PMGD y utility scale tienen que ver con el marco regulatorio y con almacenamiento, mientras que basamos el éxito de almacenamiento solamente en arbitraje de energía y un poco de potencia y cero servicios complementarios. Yo creo que va automáticamente a autoextinguirse la motivación del almacenamiento, de implantar más almacenamiento. Mientras menos atractivo es, más lento va a ser. Y yo creo que eso también es algo donde el regulador y la autoridad tienen que dar una visión a largo plazo y crear una remuneración estable, porque todos queremos tener almacenamiento en diferentes partes del país. Pero eso no solamente basado en arbitraje, debe ser basado en principalmente potencia, energía y servicios complementarios que son súper relevantes para evitar un futuro apagón. Y eso hay que crear ese marco, porque si no vamos a quedarnos hasta cierto punto y de ahí no avanza el almacenamiento. Y una duda que tengo siempre es también... ¿Por qué? Disculpa, ¿y por qué tiene que intervenir la autoridad, el regulador? ¿Los privados no deberían reaccionar racionalmente a las señales de precios? Lo que se ha visto, que al menos en el mercado renovable, ciertos actores no actúan con una cierta racionalidad. Ejemplo, si tienes un proyecto, y ahí me refiero a un proyecto eólico, y viene un actor después, obviamente libre acceso, empieza a inyectar la energía y a nivel de costo marginal genera desacople. O sea, acepta costo marginal cero para ellos mismos y para el vecino también. Yo creo que eso no es una cierta racionalidad. Obviamente uno puede tener un cierto motivo por qué tener este proyecto en tal lugar causando costos marginales cero al menos para el nodo o para parte del sistema. Pero es una racionalidad que no entiendo en su totalidad. Por ende, yo creo que tuve mucho cuidado con la racionalidad de los actores en el mercado. Muchos se mueven por una visión de cierta rentabilidad que se está proyectando, pero como sabemos, esto no necesariamente es cierto lo que va a pasar en el futuro. Entonces, y las baterías, eso es mi inquietud, son móviles, entonces si no sirven en otro lugar, ya perfecto, se va a llevar a otra parte. Entonces es cargar la batería al camión y chao. Con una planta solar eólica no se hace eso. Pero el almacenamiento sí se puede trasladar si tuviéramos en un futuro un mercado más atractivo en Argentina, en Perú, en otros países. Entonces se lleva el camión y se va el almacenamiento, posiblemente. Esa es mi gran duda. Entonces el regulador debería tener cuidado que se mantenga una penetración relevante y constante en el sistema. ¿Cómo lograr eso? Ahí está el experto para responder. Lutz, bueno, la audiencia probablemente no sabe, pero yo conozco a Lutz desde hace varios años. También conozco su proyecto personal que tiene y lo voy a sacar acá porque yo creo que la transición energética suele centrarse en tecnología. Hemos hablado de muchos temas tecnológicos, ¿no? Pero depende también de cambios culturales y sociales y estilos de vida y otros temas, vamos a decir, más generales. Y yo quería preguntarte si nos puedes compartir un poco sobre el proyecto que tú tienes en el sur de Chile, porque Lutz pasa el tiempo entre Santiago y cerca del volcán Puntiagudo, en verdad. Así que cuéntanos un poco en qué consiste. Sí, no, sí es cierto, tengo el volcán Puntiagudo frente al escritorio. Entonces, no, de verdad, a nivel personal, me dedico a tener
también corregir un emprendimiento apícola en que participo en el sur, en la región de los lagos, y de ahí producimos una miel orgánica. Entonces, rodeado de un bosque nativo precioso, y para mí es un poco también un espejo por el tema de la sostenibilidad que yo he mencionado en el principio. Entonces, buscar un equilibrio, buscar una cooperación y un propósito en común. Las abejas y son un ejemplo bien fascinante en ese aspecto. Entonces son un organismo que se autoorganiza, se adapta, se regula, pero siempre con un propósito claro. Entonces la colmena tiene muy claro que la supervivencia del conjunto es relevante, del conjunto, porque una sola abeja no sobrevive, la reina tampoco. Entonces es la colmena que tiene que protegerse en su conjunto. Y además la colmena es un muy buen ejemplo perfecto para el liderazgo femenino, entonces donde los masculinos no tienen nada que decir, casi nada. Entonces eso también es un aspecto. Cumple su labor, cumple su labor. Gracias. Eso es súper relevante. Y también para hacer el puente con la energía, la abeja también es perfecto para el almacenamiento. En la miel se cosecha el néctar, se convierte en un va a ser combustible para las abejas, pero en un alimento que es duradero y también se almacena. Entonces la colmena dosifica, sabe cuándo hay flujo de néctar, cuándo florece y cuándo no. Siempre se puede basar en su almacén interno y también consumir esa miel. Entonces yo creo que la naturaleza es un buen ejemplo y nos da ciertos valores de cómo comportarnos dentro del todo y ser respetuoso con la naturaleza al mismo tiempo. Y para los amantes de la miel o que no sigan una dieta keto, igual les recomiendo que hablen con Lutz si quieren probar la miel del volcán Puntiagudo. Bienvenido sea. Sí. Gracias, Luz, por esa historia, por esa dimensión más personal. Y te cambio de las abejas, de las colmenas y de la reina a un último tema que nos interesa tocar y que tiene que ver con la convivencia en esta colmena entre los utility scale y los proyectos de generación distribuida, que de seguro compiten y que por regulaciones y por cambios que no se han hecho ha generado diversos efectos y básicamente por el esquema de precio estabilizado que tiene el mundo de generación distribuida de pequeña escala que está en la red de distribución. A tu juicio, ¿está pareja esa cancha? ¿Hay algo que corregir o se puede convivir con las reglas actuales ad eternum, al infinito? Bueno, y aparte de esa pregunta que respondí al principio, yo creo que el estancamiento, el status quo, no es la respuesta. La respuesta es adaptarse y ser activo enfrentando la necesidad de futuro. En este sentido, yo tengo una clara posición al respecto. Entonces, el precio estabilizado ha sido creado como una herramienta del momento para un fin, un propósito específico de fomentar la generación distribuida, etc. Pero eso simplemente se ha escapado de las manos. Entonces, con la magnitud que tenemos, 3 GB es utility scale. Entonces, utility scale es grande. Entonces, todos tienen que regirse por las mismas reglas. Yo creo que cuando se sale de un cierto momento de incentivar algo, yo creo que la cancha debe ser súper pareja. Entonces, y ahí puedo ser bien enfático. Lo que vemos hoy día, que ese precio estabilizado que se está remunerando a la central de PMGD, han salido lejos de su propósito. Actualmente están nutriendo una rentabilidad posiblemente no tan justificada. Y al otro lado, yo creo que generan una carga al consumidor final. Nosotros como licitación 2015 tenemos que absorber estos pagos laterales. Nosotros como generadores estamos pagando gran parte de esa subvención para los PMGD. En futuras licitaciones, los clientes regulados van a pagar la cuenta y van a pagar una parte no menor. Se puede calcular cuánto es, hasta cuánto es. Yo creo que es una cancha súper o poco pareja, una cancha que da preferencias a ciertos actores, escalas, y es un problema que no se ha contenido a tiempo y que es una carga enorme para la comunidad y por ende, si no bajan las cuentas de la luz,
también tiene que ver con una transferencia de pagos laterales donde el subsidio PMGD es una porción relevante. Esa es mi opinión al respecto. Yo, a ver, podríamos clarificar un poco, porque igual creo que hay una diferencia entre PMGDs antiguos, bajo el 244, bajo el 88, bajo el... O sea, yo creo que al final no es que no se ha hecho absolutamente nada, sino que probablemente, como dices, no se ha contenido a tiempo y hay un volumen alto que tiene ese juicio. Y ahora, ¿cómo corregir eso? Retrospectivamente también tiene una carga difícil a nivel regulatorio, porque se han hecho unas inversiones basadas en ciertas condiciones, efectivamente. Vale, te voy a dar ahora, como tenemos 4 minutos, te quiero invitar, Lutz, a hacer la luz. Esta es normalmente como cerramos el programa y es un minuto de confianza que le damos a nuestro invitado para dar un último mensaje a nuestra audiencia o un mensaje de cierre, vamos a decir. Bueno, considerando todo lo que hemos dicho y también mi trayectoria y todo eso, yo creo que en mi corazón, yo creo que llevo algo que es a nivel de energía, es la autonomía energética. Yo creo que es algo que profundamente me mueve y yo quiero transmitir eso. Yo creo que si una persona, una casa, una región o un país puede ser autónomo en forma energética, ojalá con energía renovable, limpia, fantástico. Yo creo que es algo que deberíamos tener y llevar adelante, porque los desafíos a nivel mundial son demasiado geopolíticos, cambio climático, escasez de recursos. Tener propia energía, para mí también es uno de los pilares para la existencia futura de una sociedad y también para proyectarse. Yo creo que Chile necesita recuperar esa visión de ser autosuficiente como país y yo creo que también los chilenos y veo los chilenos que son muy hábiles para eso, podrían adaptarse y también ser autónomos en términos energéticos. Yo creo que hay que tener eso, entonces eso debería movernos y lo podemos lograr a escala pequeña, domiciliaria, a nivel regional o a nivel nacional. Pero eso es algo que creo que vale mucho porque no sabemos lo que viene más adelante y hay que prepararse bien. Así tal como las abejas también tienen su miel en el panal, entonces tener una autosuficiencia energética como sociedad nos hace bien. Súper. Muchas gracias, Lutz. Estamos ya cerrando el programa del día de hoy, así que te agradecemos nuevamente y cerramos con música, cerramos con un tema musical y explico un poco por qué lo he elegido, porque hace pocos días, a los ya 74 años, falleció Ace Frehley, guitarrista principal y miembro fundador de la banda que vamos a escuchar, quien cautivó al público con su maquillaje y todo su histrionismo y una guitarra llena de humo para los que recuerdan esa época. Se trata de una canción de hard rock estadounidense con una de las canciones ícono de la banda que se usaba frecuentemente para cerrar sus conciertos en sus inicios por allá por la década del 70. Se trata de Kiss con Rock and Roll All Night y nos despedimos con este tema de Lutz y de toda la audiencia de Hágase la Luz. Muchas gracias y nos vemos un próximo martes en un nuevo programa. Adiós. Muchas gracias. Gracias.